Estamos en la clase número 3 y vamos a empezar a crear nuestros anuncios en el administrador de anuncios de Meta, ¿sí? Bueno, vamos a distinguir en primer lugar los tipos de públicos, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es aprender a armar públicos. ¿Por qué es importante este proceso? Si bien es cierto que yo puedo armar los públicos durante el armado de la campaña publicitaria, también los puedo armar antes y dejarlos guardados y listos para utilizar. Dentro de lo que son los públicos, yo tengo que distinguir para poder atraer. Recuerden que nuestro embudo de ventas, ¿sí? Tiene 3 etapas: la de atracción, ¿sí? La de calentamiento y la de conversión, ¿sí? Debido a eso, nosotros vamos a dividir nuestros públicos en 3. A un público al que vamos a llamar público frío, que es aquel público que no nos conoce. O sea, son personas dentro de las redes sociales que nunca interactuaron con nosotros, ni con nuestras cuentas, ni con nuestro contenido, ¿sí? Son públicos que no nos conocen, podrían llegar a ser personas que estén interesadas en nuestros productos o en nuestros servicios, en lo que nosotros ofrecemos, ¿sí? Luego vamos a tener el público tibio, ¿sí? Este público tibio es un público que sí ha interactuado en algún momento y ha interactuado con nuestro contenido en redes sociales, nos ha enviado mensaje, ha visto alguno de nuestros videos, nos sigue en Instagram, nos sigue en Facebook. Si hay algún tipo de interacción con este tipo de personas, entonces entran dentro de lo que se conoce como público tibio. Y luego vamos a tener el público caliente. El público caliente es aquel que ya ha hecho alguna conversión, es decir, se ha convertido en nuestro cliente. Ha comprado un curso, una suscripción, ha adquirido algún tipo de servicio. Entonces, esto ya es un público caliente, ¿sí? Cuando hablamos de nuestros clientes, y lo que buscamos es que estos clientes generen una recompra, es decir, nos vuelvan a comprar. Por lo tanto, es importante definir estos 3 estadios, ¿sí? De nuestros públicos. Cuando yo voy a armar las campañas, es importante que tenga una estrategia para los tipos de público. ¿Por qué? Porque no voy a hacer el mismo tipo de anuncios o de campañas para un público frío, que para un público tibio, que para un público caliente. Mi estrategia se tiene que basar en abarcar, ¿sí?, los diferentes tipos de público y llegar con mensajes distintos, ¿sí? Por ejemplo, para el público frío, lo que vamos a hacer es generar lo que se conoce como un público abierto o una segmentación por intereses. El público abierto es aquel público donde la inteligencia de Meta Advantage, ¿sí?, elige quiénes son los potenciales lead o potenciales clientes que pueden llegar a mis redes y que pueden generar una compra, interactuar primero para luego comprar. Y luego voy a tener por segmentación. La segmentación es reducir un grupo de personas que cumplan con determinados intereses o con determinados datos demográficos o de comportamiento, que ya lo vamos a ver enseguida. Puedo generar otro tipo de anuncios para personas que ya han interactuado y me conocen, y otro tipo de anuncios para quienes ya han sido mis clientes. Es por eso, para el público tibio voy a trabajar con lo que se llama públicos personalizados y también con públicos similares. Mientras que los públicos calientes son más que nada públicos personalizados o listas de clientes, ¿sí? O sea, yo puedo tener distintos tipos de públicos. Por eso es que primero, dentro de lo que es la clase número 3, voy a empezar hablando de esto. Bueno, ¿cómo vamos a crear nuestros públicos? A mí me interesa que nosotros creemos de antemano el público antes de hacer el anuncio. Bueno, lo primero que vamos a hacer, nos vamos a ir a Facebook, administrador de anuncios. Recuerden controlar en el administrador de anuncios que tienen que estar aquí en el portfolio comercial donde tengan asignada su cuenta publicitaria, y nos vamos a audiencias, ¿sí? Estas son las audiencias y aquí es donde yo voy a crear los distintos públicos. Yo puedo crear una audiencia personalizada, una audiencia similar o crear una audiencia nueva, como les decía, para público frío y guardarla, ¿sí? Las audiencias personalizadas y similares son las que vamos a utilizar en estos dos tipos de público. Ahora, para poder crear este tipo de audiencias, mi administrador comercial o mi administrador de anuncios
tiene que tener información. Mi píxel tiene que haber tenido algo de información porque personalizada se refiere, por ejemplo, a personas que han visitado mi sitio web. Si ninguna persona visitó mi sitio web todavía, entonces yo no puedo crear una audiencia personalizada. Y una audiencia similar se refiere a personas que son similares, tienen cierto grado de similitud con aquellas que yo creé anteriormente como una audiencia personalizada. Por eso es importante que antes de crear públicos o audiencias tibias o calientes, mi píxel haya recibido información o incluso mi administrador de anuncios, porque no necesariamente tiene que ser sí o sí información que venga del píxel. Lo que vamos a crear ahora es una audiencia guardada, ¿sí? Vamos a tener en cuenta opciones de segmentación, ¿sí? Más simples, más sencillas. Solamente vamos a elegir según datos demográficos, intereses y comportamientos y vamos a guardar. Entonces voy a crear audiencias guardadas. Yo voy a crear ahora dos tipos de audiencia. Una audiencia, o le voy a denominar público, antes se le decía todo el tiempo público. Voy a crear un público abierto ahora, ¿sí? Y este público, fíjense que yo lo que tengo que hacer es pensar cada vez que creo un público a quién va a estar dirigido el anuncio, ¿sí? Y qué tipos de personas me tiene que buscar Meta para que en este caso cumplan con lo que yo estoy necesitando. La primera campaña que vamos a hacer es la de registro a una landing page, ¿sí? Esta landing que está aquí es sobre este taller que es transformar la comunicación escuela-hogar con estos 5 pasos simples. Entonces, fíjense que acá habla de comunicación, familias, padres, docentes, es como el ámbito educativo, ¿sí? Es referido a la educación. Entonces, el primer público va a ser un público abierto. Por lo tanto, no voy a poner ningún tipo de segmentación que sea por intereses o por datos demográficos. Simplemente me voy a limitar a determinar los lugares donde quiero que se vea mi anuncio. Entonces, supongamos que quiero que se vea en Argentina, en México y en Colombia. Quiero que se vean estos 3 lugares. Ustedes, como tienen academias online, ¿sí? Pueden hacer que sus cursos, sus masterclass se vean en todas partes del mundo. Entonces, esto está bueno porque ustedes pueden también hacer que sus anuncios se vean en otros países. Aquí yo podría poner más países, la cantidad de países que quisiera. En edad mínima, ¿sí? No es obligación completar. Fíjese que aquí dice, sin un límite máximo de edad, nuestro sistema puede mostrar tus anuncios a una audiencia más amplia, ¿sí? No puedes seleccionar una edad mínima que sea inferior a 18 años en todo el mundo, a 20 en Tailandia o 21 en Indonesia. Fíjense que aquí lo que va a hacer es, si bien es cierto que yo voy a poner una segmentación etaria, aquí Meta siempre lo que va a hacer es buscar personas que puedan llegar a ser potenciales clientes o les pueda llegar a interesar mi anuncio. En este caso me va a tomar como edad mínima 18, pero lo máximo que yo puedo colocar es 25, que lo voy a colocar, ¿sí? Yo puedo crear también audiencias personalizadas y después excluir, armar nuevas audiencias e ir excluyendo otras. Y doy un ejemplo de cuándo es conveniente excluir, por ejemplo, estas audiencias personalizadas. Supongamos que vos querés crear una campaña para tener nuevos seguidores, ¿sí? En Instagram, por ejemplo. Y esta campaña, ¿quiénes no deberían verlas? Bueno, tus seguidores actuales, ¿sí? Entonces, lo que nosotros podemos hacer es un público que sean nuestros seguidores, personas que ya han interactuado con nosotros, y estos seguidores no van a ver, los puedo excluir, armo una audiencia nueva y luego los excluyo, ¿sí? Esto aplica en algunos casos, no siempre. Incluso se cree que esto de las exclusiones va a durar poco tiempo y más adelante no se va a poder excluir más, pero bueno, por el momento lo usamos. Aquí, si yo quiero especificar un idioma, las personas que vean esta landing page hablen español, si quiero, ¿sí? Y aquí fíjense que me pide si yo quiero incluir también alguna audiencia personalizada y aquí me voy a ir con el rango etario, ¿sí? Ahora, fíjense que aquí dice, selecciona la edad mínima y máxima de las personas para las que será relevante tu anuncio. Yo aquí voy a colocar las edades, ¿sí? Como estamos hablando de padres, voy a colocar 30 años o pueden ser 28 años a 55,
¿sí? ¿Por qué? Porque estamos hablando de estudiantes, docentes y ámbito educativo o ámbito escolar. Entonces, y padres. Entonces voy a colocar en este caso la edad de los padres, porque a mí lo que me interesa es enfocar esta masterclass en mejorar la relación de los padres con los alumnos y los docentes en las instituciones educativas. Bien, géneros va a estar dirigida a tanto hombres como mujeres, así que dejo seleccionados todos. En segmentación detallada no voy a colocar nada, ya en el siguiente público les voy a mostrar cómo se hace, lo dejo como está, ¿sí? Y ahora sí me voy a crear una audiencia guardada. Recuerden que esta audiencia se va a denominar público abierto. Y abierto es porque no tiene ningún tipo de segmentación, ¿sí? Bien, ahora vamos a crear una nueva audiencia y a este le voy a llamar público, ¿sí? Frío por intereses. O sea, este va a tener una determinada segmentación. Aquí voy a hacer lo mismo. Bueno, México, pueden poner México, Colombia, edad mínima 25. Aquí habíamos puesto de 28 hasta 55, me parece, género todos. Y ahora sí voy a ir a la segmentación detallada. En la segmentación detallada, aquí voy a hacer un paréntesis. En la segmentación detallada, yo voy a tener tres tipos de segmentaciones, ¿sí? La primera segmentación se llama datos demográficos, ¿sí? Los datos demográficos son, mm, los datos demográficos son aquellos datos que están relacionados con eh, el nivel educativo, de formación, el trabajo, o sea, como los datos que se toman en un censo. Por ejemplo, si tiene estudios universitarios, terciarios, si trabaja en tal tipo de empresas o de rubros. Bueno, estos son datos demográficos. Si está casado, soltero, si está en pareja, etcétera. Luego voy a tener lo que es la segmentación por intereses. Intereses son justamente lo que a la persona le interesa. Meta toma el comportamiento del usuario dentro de las plataformas para determinar qué es lo que le interesa a alguien. Si, por ejemplo, yo hoy día busco celulares, por ejemplo, porque quiero cambiar mi celular, quedo encasillada dentro de ese interés que es la tecnología. Posteriormente a eso, Meta, ¿qué va a hacer? Yo voy a buscar primero, por ejemplo, en Mercado Libre o en alguna página de venta, voy a buscar un producto, celular Samsung, por ejemplo. Y cuando yo vuelva a entrar en mis redes, ya sea en Facebook o en Instagram, me van a aparecer anuncios de otras tiendas que venden lo mismo que estuve buscando anteriormente. Entonces, cuando yo empiezo a interactuar con un tipo de contenido, automáticamente Meta toma como que ese es un interés mío y me muestra otros anuncios que tienen dentro de la segmentación ese interés también, ¿sí? Y el último tipo de segmentación detallada es el que se denomina comportamiento. Los comportamientos se refieren más que nada al comportamiento digital que puedan llegar a tener las personas. Por ejemplo, si son usuarios de determinados dispositivos móviles, cuánto tiempo están frente a las pantallas, si son compradores habituales, si administran páginas de Facebook o de Instagram, si son creadores de contenido. Bueno, ese comportamiento que las personas tienen frente a la tecnología está segmentado dentro de este tipo de segmentación. Ahora, ¿qué quiere decir segmentación detallada? Cuando yo entro en la plataforma, ¿sí? Hay millones de usuarios que usan tanto Facebook como Instagram, como TikTok o Google, ¿sí? Como lo que yo tengo que hacer es dirigir mis anuncios a mi público objetivo, a mi cliente ideal, al que esté interesado en comprarme, esa población gigante de personas yo la tengo que reducir, la voy a achicar. ¿Para qué? Para que en ese achique entren solamente las personas que puedan llegar a estar interesadas en mi masterclass, por ejemplo, ¿sí? Entonces, segmentación detallada significa eso. Reduzco la cantidad de personas que van a ver mi anuncio, pero teniendo en cuenta estos criterios de manera de encontrar personas que les pueda interesar lo que les quiero mostrar, que en este caso es esto, ¿sí? Bien, dicho todo eso, ahora vamos sí a la segmentación. Bien, ¿cómo voy a segmentar yo? En Explorar me van a salir los tres tipos de segmentación que les decía recién, datos demográficos, intereses y comportamiento. Aquí ustedes tienen que tratar de buscar ¿sí? Los datos demográficos que consideren más relevantes, los intereses más relevantes y los comportamientos. Cuando ustedes arman el público, Meta les muestra la cantidad aproximada de personas que están dentro de la segmentación.
Si ustedes van a vender sus cursos a ciudades pequeñas o solo un país como Argentina, por ejemplo, o solo México o solo Colombia, es importante que traten de encontrar públicos que tengan determinados tamaños. Lo ideal es que sean más de 300.000 personas las que formen parte de su público. Después, la siguiente categoría sería a partir de 2 millones de personas. ¿Por qué tienen un determinado tamaño los públicos? Porque si mis públicos son muy pequeños, mientras más pequeños, menos probabilidades de tener rendimientos, ¿sí? Por eso es importante que ustedes segmenten, hagan esta segmentación, pero no abusen. Es decir, no pongan un montón de segmentaciones. ¿Por qué? Porque mientras más cosas pongo yo, más pequeño se hace mi público, ¿sí? Bien, entonces ahora sí. En datos demográficos, por ejemplo, habíamos encontrado este que dice educación, nivel de formación, ¿sí? Luego, aquí tenemos, hay una que dice padres, ¿sí? Que me interesa esta que dice padres, ¿por qué? No sé si la alcanzan a ver. Esta que dice padres me parece bastante interesante. Ahí está. Porque pueden ser padres de niños de hasta 12 meses, de 1 a 2 años, de 3 a 17. Entonces yo voy a marcar aquellos que están en etapa escolar. 3 a 17, 3 a 5, 6 a 8 y 9 a 12. Perfecto. Entonces, mi anuncio va a estar dirigido a padres con hijos en esta edad, ¿sí? Justamente que es lo que estamos hablando. Bien. Luego, en intereses, puedo buscar, aquí me sale negocios e industria, familias y relaciones, compras, ¿sí? Bueno, fíjense que en familia yo puedo hacer clic aquí y el concepto de familia, niños, bueno, acá de nuevo voy a evaluar, ¿sí? Si efectivamente sería lo conveniente. Bueno, vamos a colocar este. Y luego tengo en comportamientos, vamos con el que sigue, comportamientos que son los comportamientos de compra, clasificación de consumidores, aniversario, comportamientos, etcétera, ¿sí? En este caso, no sé si sea relevante, sí me gustaría agregar, por ejemplo, educación primaria, por ejemplo, primaria. Educación primaria y secundaria. Y fíjense que aquí en el panel derecho me va a indicar el tamaño estimado de este público según estos datos, ¿sí? No se olviden que en este caso estamos hablando de 3 países. Si yo hago clic en sugerencias, fíjense que me van a aparecer escuela privada, escuela primaria, jardín, paternidad, cuidado de niños, bueno, y voy a ir haciendo esta segmentación. Una vez que yo ya hice mi segmentación, ¿sí? Nuevamente crear audiencia guardada. Y voy a guardar esta audiencia. Entonces ahora tengo audiencia por público frío y de público abierto. Ahora sí, ya teniendo nuestras audiencias, vamos al siguiente paso que ya es crear nuestro primer anuncio.